Hola comunidad Visulovers, hoy les traigo este lindo y encantador diseño que combina el macramé con perlas y mostacillas, un diseño fácil y muy bonito de hacer. Mi nombre es Ana, me encanta tenerte por estos lados y si aún no te has suscrito al canal te invito para que lo hagas ya mismo y también actives la campanita para que sepas cada vez que suba un nuevo video. Y si quieres generar ingresos, la bisutería como negocio es muy rentable y de mi mano aprenderás cómo diseñar combinando distintos materiales, colores y técnicas, cómo ponerle el precio de forma correcta a tus creaciones y crear desde cero tu propia marca de bisutería y de joyería. Voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, 2 hebras de 45 centímetros cada una, pero tú puedes usar el hilo de tu preferencia. Lo primero que voy a hacer es tomar ambas hebras de hilo y doblarlas por la mitad. Y ahora voy a quemar y afilar cada una de sus puntas. Para hacerlo voy a utilizar el encendedor y con la parte de la llama más cerca a la base metálica del encendedor voy a quemar durante unos segundos y a girar con mis dedos. Voy a unir las dos hebras de hilo y en uno de los extremos voy a pasar una mostacilla número 6 y aquí voy a realizar un nudo sencillo el cual voy a ajustar muy bien. Voy a cortar los hilos excedentes, a quemar y a pegar sobre el mismo nudo. Dejando una medida entre 6 a 7 centímetros lo voy a fijar a mi mesa de trabajo o a la tabla con gancho y en la parte de abajo de los hilos ya fijos voy a poner algún elemento para que los hilos suban un poco y sea más fácil realizar el tejido. Voy a tomar una hebra de hilo de 120 centímetros, la cual voy a doblar por la mitad y ubicando este hilo por todo el centro lo voy a pasar por debajo de los hilos centrales para iniciar el tejido del nudo plano. Voy a tomar el hilo de la derecha y lo voy a pasar por encima de los hilos centrales formando esta P. El hilo de la izquierda lo voy a pasar por encima de este y lo voy a pasar nuevamente por debajo de la unión de todos los hilos donde se forma esta cruz. Lo saco por donde se forma esta pequeña orejita, voy a jalarlo muy bien para que quede bien ajustado este primer nudo al lado derecho. Voy a realizar lo mismo pero hacia el lado izquierdo con el hilo de la izquierda formando esta Q. El de la derecha lo voy a pasar por encima de este hilo y lo voy a sacar por debajo de la unión de todos los hilos donde se forma esta cruz. Lo saco por esta orejita que se forma, voy a jalar nuevamente para ajustar muy bien. Aquí me queda formado un nudo plano completo. Repito nuevamente, pasando el hilo de la derecha por encima de los hilos centrales formando la P, el de la izquierda por encima de este, lo paso por debajo de la unión de los hilos, por la orejita, voy a jalar nuevamente y voy a ajustarlo. El hilo de la izquierda lo paso por encima de los hilos centrales formando la Q, el de la derecha por encima de este, por debajo de la unión de todos los hilos, por la orejita lo voy a sacar, voy a jalar y ajusto nuevamente. Aquí me quedaría formado el segundo nudo plano y ahora voy a continuar realizando este mismo tejido hasta obtener el largo total deseado para esta primera parte de la pulsera. Como pueden ver, el nudo plano está conformado por el nudo hacia el lado derecho y el nudo hacia el lado izquierdo. En la parte de arriba les comparto un video donde les enseño la técnica del nudo plano de forma un poco más detallada y explicada paso a paso. Quiero aprovechar para invitarte a que te unas a mi comunidad en Telegram. En la parte de abajo te dejo el enlace para que vayas y te unas y así también puedas enterarte cada vez que suba un nuevo video. Aquí ya voy finalizando entonces esta primera parte del tejido. En total lo voy a dejar de 3.5 centímetros, pero tú lo puedes dejar de la medida que tú necesites o que requieras. Voy a utilizar perlas de 6 milímetros, tú puedes elegir el tipo de piedra de tu preferencia. Voy a tomar los hilos centrales y a través de estos voy a pasar 5 perlas.
y lo voy a volver a fijar. Ahora voy a tomar los hilos anudadores y voy a quemar y afilar cada una de sus puntas. Voy a utilizar también chaquiras calibradas o mostacillas checas número 8 en 4 colores diferentes. Lo siguiente que voy a hacer es unir la primer perla a la parte que llevo tejida y voy a tomar el hilo anudador de la izquierda y a través de este voy a pasar las 4 chaquiras intercalando cada uno de los colores que yo elegí. Cuando ya lo tenga listo, simplemente lo voy a unir nuevamente a la perla que ya tengo en el centro y voy a realizar aquí un nudo plano nuevamente completo, bordeando en esta ocasión la perla y teniendo cuidado de las chaquiras que tengo en el hilo anudador. Como puedes ver, aquí el nudo lo estoy realizando de la misma manera como ya te había explicado anteriormente. Ahora voy a realizarlo hacia el lado izquierdo para que me quede un nudo plano completo. Ahora voy a realizar 2 nudos planos completos más. En total estaría completando 3 nudos planos completos para separar cada una de las perlas entre sí. Voy a unir la segunda perla y en el hilo que sale hacia el lado derecho voy a pasar las 4 mostacillas o chaquiras en los 4 colores diferentes. Y aquí entonces voy a realizar 3 nudos planos completos. Y voy a continuar repitiendo esta misma secuencia hasta completar en total las 5 perlas. Como puedes ver, es un diseño con el que vas a poder también combinar los colores que más te gusten y que más prefieras, y es un diseño que vas a poder también anexar a tu portafolio de productos y vender si tienes un emprendimiento de bisutería y de accesorios. Y aquí ya incorporé lo que es la última perla. Ahora voy a continuar realizando el mismo tejido del nudo plano hasta completar en total 3.5 centímetros, que es la misma medida que hice al inicio de la pulsera. Cuando haya terminado voy a cortar entonces los hilos anudadores excedentes, a quemar y a pegar. Y le voy a dar el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera. Y para cerrarla voy a usar la técnica del nudo barril o franciscano. Voy a tomar un hilo de 20 centímetros, doblo una de sus puntas, lo ubico de esta manera y voy a empezar a enrollar el hilo más largo, dando alrededor de 6 a 7 vueltas completas hacia mi lado izquierdo. Cuando haya finalizado, la punta del hilo la voy a pasar a través de la argollita del mismo hilo que se forma y voy a empezar a jalar. En la parte de arriba te voy a compartir un video donde te enseño esta técnica de forma detallada paso a paso. Ahora voy a cortar los hilos excedentes, voy a quemar y voy a pegar sobre el mismo nudo. Y listo. Aquí ya está terminada esta linda y bonita pulsera llena de colorido, o si prefieres pues también puedes hacerla en un solo color si así te gusta más. Espero que hayas aprendido mucho el día de hoy. Por aquí te voy a compartir otros videos para que vayas y continúes aprendiendo. Nos vemos en el próximo tutorial. Recuerda darle un like a este video. Gracias por ver. Chao, chao.